Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy David, el creador del canal de Educanea, donde nos enfocamos en finanzas personales, educación financiera e inversiones. Vamos a hacer un análisis técnico de Fibra Monterrey antes de su próximo reporte trimestral, que ya está muy próximo a ser publicado. Vamos a ver su comportamiento de esta fibra para estos siguientes días y sus posibles precios que podríamos esperar. Antes de comenzar, recuerden que nosotros hacemos una dinámica semanal donde sorteamos una acción completamente gratis. Lo único que tienen que hacer es estar atentos a nuestras redes sociales, debido a que cada semana publicamos una pregunta en cualquiera de nuestras redes sociales, en cualquier horario y en cualquier día. El primero o la primera que conteste correctamente a esta pregunta será el ganador, y así de fácil se ganarán esta acción completamente gratis. Así que si les interesa participar en esta dinámica, les sugiero que estén atentos a nuestras redes sociales. Muy bien, vamos a comenzar. Primero, ya saben, lo principal es analizar la tendencia principal en su cotización de la acción o de la fibra que estemos analizando. Eso lo hacemos con la utilización de las EMAs, y nosotros hemos colocado la EMA de 20, la EMA de 50, la EMA de 100 y la EMA de 200. Y con este arreglo de EMAs nosotros podemos observar que la tendencia principal en la cotización de esta fibra es una tendencia principal a la baja. Vemos que la EMA de 20 se encuentra hasta la parte de abajo, seguido de la EMA de 50, la EMA de 100 y la EMA de 200. Con esto, como les menciono, confirmamos que la tendencia principal es una tendencia principal a la baja, y también, por supuesto, debido a que estas velas japonesas se encuentran por debajo de estas EMAs, confirman que esta tendencia por ahora persiste y seguirá. Si pudiera haber un cambio, yo esperaría que sería después del próximo reporte trimestral, que, como les mencionaba en un principio, está muy próximo a publicarse. Si son excelentes noticias, nosotros podríamos romper esta EMA de 20, que es una zona de resistencia, que sería aproximadamente en los 10 pesos con 56 centavos. Como les menciono, si son excelentes noticias, podríamos romper esta zona de resistencia y ver un repunte en su cotización de esta fibra, e incluso llegar próximamente a la siguiente zona de resistencia que nos marca la EMA de 50, que se encuentra en los 10 pesos con 88 centavos aproximadamente. Y de igual forma, si este repunte tuviera una gran fortaleza debido a los próximos datos que nos va a arrojar el próximo reporte trimestral, podríamos incluso también romper esta zona de resistencia y poder cruzar a la siguiente zona y acercarnos a la siguiente zona de resistencia, que sería la EMA de 100, que se encuentra en los 11 pesos con 18 centavos, y posteriormente podríamos volver a cruzar esta zona de resistencia y llegar a la siguiente zona de resistencia de la EMA de 200 en los 11 pesos con 48 centavos aproximadamente. Esto, como les menciono, si son excelentes noticias el próximo reporte trimestral, podríamos esperar que esto pudiera suceder. Pero si esto no pudiera suceder, no son excelentes noticias, uno esperaría entonces que incluso no podríamos romper la zona de la resistencia de la EMA de 20, que, como les mencionaba, se encuentra en los 10 pesos con 56 centavos aproximadamente. Que en lo personal, incluso debido a que ya se ha publicado el próximo pago de dividendos o distribuciones en el caso de Fibra Monterrey está próxima a pagar su respectivo dividendo o distribución, que se realizará hasta el día 31 de octubre del 2023, la fecha de pago, mientras que la fecha ex derecho sería el 27 de octubre del 2023, o sea, el próximo viernes de esta tercera semana del mes de octubre. Así que si ustedes quieren tener derecho a recibir estos dividendos, la fecha límite de comprar acciones o títulos de esta Fibra Monterrey serían hasta el día jueves 26 de octubre del 2023. Si ustedes compran, como les menciono, en esta fecha, el día 26 jueves, podrían tener derecho a recibir el dividendo correspondiente a resultado fiscal por un monto de 0.078. Como es a resultado fiscal, nuestra casa de bolsa automáticamente nos va a hacer una retención de 30%, por lo tanto nos quedarían libres 0.054 o 0.055 si lo redondeamos. Por cada uno de los títulos nosotros vamos a estar recibiendo estos próximos dividendos o distribución, como les menciono en el caso de Fibras. Debido a que ya se ha publicado este próximo pago de distribución, yo esperaría entonces que ligeramente pudiéramos romper incluso la zona de resistencia de la EMA de 20 y poder cruzar e incluso intentar atacar la siguiente zona de resistencia de los 10 pesos con 88 centavos,
Esto debido a que próximamente se va a pagar este dividendo de esta fibra. Esto en lo personal para mí, y viendo siempre el comportamiento del mercado, esto hace que el impulso, la recuperación de ciertas acciones o fibras se vea beneficiado. E incluso sin ver el próximo reporte trimestral, aunque sean muy buenas noticias, el mercado, los inversionistas les interesa saber más cuánto van a estar recibiendo de dividendos por los títulos o acciones que tengan de ciertas empresas. Obviamente sí es importante seguir los fundamentales, la salud financiera de ciertas empresas. Esto beneficia y da un margen de seguridad de que nuestras inversiones están seguras, están respaldadas por una empresa saludable. Pero como les menciono, debido a que este próximo pago se va a realizar, ya está confirmado, vemos que el impulso en la recuperación en la cotización de Fibra Monterrey no se ve impulsado. Por lo tanto, uno esperaría que su recuperación no sea tan fuerte y, como les menciono, si esto sucede podríamos romper la zona de la EMA de 20 y tratar de atacar la EMA de 50 y tener aquí un rechazo en esta zona y volver a tener una caída en su cotización posteriormente para la siguiente semana e incluso los últimos días del mes de octubre y principios del mes de noviembre. O hasta uno podría esperar que no podríamos romper esta zona de la EMA de 20 y seguir teniendo rechazo en esta zona de resistencia y seguir viendo la caída en la cotización de esta fibra. Que si ahora vemos nuestro siguiente indicador, nuestras bandas de Bollinger, que nos va a mostrar que nos encontramos por ahora en una zona de sobreventa. Y próximamente uno podría esperar que podríamos alcanzar una zona neutral en su cotización y posteriormente ir y alcanzar una zona de sobrecompra en su cotización. Pero esto siempre y cuando volvemos a recordar que aquí tenemos una zona de resistencia que podríamos esperar que se encuentra en la EMA de 20, que como les menciono, si nosotros no llegáramos a cruzar esta zona de resistencia, desde aquí podríamos sufrir un rechazo y seguir viendo la caída en la cotización de esta fibra. Pero si llegáramos a romper esta zona de resistencia, podríamos incluso entonces sí llegar a una zona neutral en su cotización y posteriormente encontrarnos en una zona de sobrecompra, y en este punto tendríamos un punto de resistencia que, como les he mencionado, se encuentra la EMA de 50. Posteriormente aquí es muy posible que podríamos volver a tener un rechazo en esta zona y seguir viendo la caída en su cotización posteriormente. Ahora, si vemos nuestros siguientes indicadores, nuestro EMA Cross y nuestro SAR Parabolic, vemos rápidamente que el EMA Cross, esta línea verde, se sobrepone sobre la línea roja, indicándonos que nos encontramos en una subtendencia, un periodo corto en la cotización de esta fibra. Y debido a que nos encontramos en esta subtendencia bajista, por ahora no vemos una recuperación importante, como les he mencionado, en la cotización de esta fibra, aún sabiendo que próximamente se va a realizar el pago de distribuciones de esta fibra. Así que, como les menciono, es muy posible e incluso posterior a un pago de dividendos o distribuciones, siempre o regularmente sucede que la cotización llegara a caer todavía aún más. Así que habría que tener muchísimo cuidado para la siguiente semana, como les menciono, los últimos días del mes de octubre y principios del mes de noviembre, ver el comportamiento de esta fibra posteriormente al pago de distribución, debido a que es muy posible que todavía podríamos encontrarnos en esta subtendencia bajista en la cotización de esta fibra. Y también, si vemos el SAR Parabolic, también confirma esta subtendencia bajista, estos puntos que se encuentran en la parte superior de estas velas japonesas, como les menciono, confirman que nos encontramos en esta subtendencia bajista. Esta última vela japonesa es una vela verde, una recuperación pero muy pequeña en la cotización de esta fibra. Así que yo en lo personal esperaría que podríamos a lo mejor sí romper esta zona de resistencia que les he marcado en la EMA de 20 y ligeramente alcanzar la siguiente zona de resistencia que, como les he mencionado, se encuentra en la EMA de 50. Y yo esperaría que siguiéramos mínimo en estos rangos de precios que hemos estado viendo en estas últimas semanas e incluso ligeramente ver una caída en su cotización todavía aún más. Pero ahora sí vemos nuestros siguientes indicadores, nuestro índice de fuerza relativa, nuestro MACD y nuestro Stochastic. Vemos que el índice de fuerza relativa ligeramente sí tiene una ligera recuperación, pero no es una recuperación, un repunte importante que nos haga pensar que podríamos seguir viendo un repunte en la cotización de esta fibra todavía aún más en las siguientes semanas e incluso para los siguientes meses. Como les menciono, no se ve un repunte importante, una recuperación importante en su cotización, pero todavía hay que esperar a su próximo reporte trimestral, tal vez
podrían venir grandes sorpresas que esto pueda impulsar la recuperación en la cotización de esta fibra y tal vez nos estemos adelantando. Así que también hay que tomar en cuenta eso. Yo esperaría a su próximo reporte trimestral, estar observando sus datos que nos estén presentando y de esa forma tener un panorama más amplio y adecuado de qué podría suceder posteriormente, antes e incluso después del pago de distribución. Pero también si vemos el MACD, también por supuesto vemos que esta línea roja todavía se sobrepone sobre la línea azul. Uno pensaría que esta línea azul pudiera cruzar la línea roja e indicarnos que vamos a cambiar a una subtendencia alcista. Que esto en lo personal todavía no nos muestra una recuperación importante. También si vemos las líneas verticales, vemos que sí ligeramente se está perdiendo altura en estas líneas verticales, pero no es una pérdida considerable. E incluso sabiendo aún así que se va a realizar el próximo pago de distribución, esto no ha impulsado de forma importante la recuperación en la cotización de esta fibra, y esto hace pensar que todavía podríamos continuar con este rango de precios e incluso seguir viendo una ligera caída en su cotización. Que por supuesto también si vemos el Stochastic, vemos que esta línea azul ligeramente ya ha cruzado la línea roja, sí nos muestra una recuperación ligera que nos mostraba esta última vela japonesa verde, pero esta recuperación por ahora no se ve tan importante, no se ve una recuperación con gran fortaleza, así que yo tomaría mis precauciones y esperaría al reporte trimestral para poder tomar una decisión e incluso seguir viendo el comportamiento posterior al pago de distribución y sabiendo los datos que nos van a mostrar en este reporte. Ahora si vemos nuestro último indicador, nuestro retroceso de Fibonacci o la tendencia basada en el retroceso de Fibonacci, que nos va a mostrar los posibles soportes y resistencias adicionales que vamos a tener en la cotización de esta fibra. Vemos que nos encontramos ligeramente ya cercanos, ya tocando esta zona de soporte de los 10 pesos con 46 centavos que nos marca este retroceso de Fibonacci. Por lo tanto, es un soporte que por ahora ha funcionado de forma adecuada. Podríamos esperar que todavía funcione para esta semana del mes de octubre antes de su pago de distribución. Ligeramente aquí estamos viendo un rebote en su cotización que nos hacen pensar que sí, efectivamente podríamos todavía tener una recuperación en la cotización de esta fibra, pero también esto impulsado por el próximo pago de dividendos o distribuciones. Pero esta recuperación, al parecer, como les he mencionado desde un principio, no parece ser tan importante, parece ser que simplemente es momentánea por el próximo pago de distribución. Aunque como les he mencionado, hay que esperar a su próximo reporte trimestral, por supuesto, para tener el panorama más amplio y tomar una excelente decisión de qué podría pasar con la cotización de esta fibra. Pero como les he mencionado, si este repunte es importante, la primera zona de resistencia que vamos a estar encontrando es la zona de la resistencia de la EMA de 20, que se encuentra en los 10 pesos con 65 centavos. Y posteriormente, si llegáramos a romper esta zona de resistencia, podríamos buscar atacar la siguiente zona de resistencia de la EMA de 50, que se encuentra en los 10 pesos con 88 centavos, como les he mencionado. Lo que pudiera suceder posteriormente al pago de distribución es que pudiéramos tener un rechazo en esta zona de resistencia, incluso pudiera ser, como les he mencionado, desde esta primer EMA de 20, llegar ligeramente la cotización a esta zona de resistencia, pero volver a tener un rechazo en su cotización e incluso volver a caer a la zona de soporte de los 10 pesos con 46 centavos. Si este impulso, esta caída es importante, como les he mencionado, pudiéramos romper esta zona de soporte posteriormente e incluso seguir viendo la caída en la cotización de esta fibra y poder también, por supuesto, llegar a cotizar en el canal inferior, donde ahora su soporte pudieran ser hasta los 8 pesos con 99 centavos, y una resistencia ahora en los 10 pesos con 46 centavos. Esto para mí pudiera ser el peor de los escenarios si llegáramos a caer hasta esta zona de soporte de casi los 9 pesos. Hay que estar observando, como les he mencionado, su próximo reporte trimestral. Pudieran ser muy buenas noticias y esto puede ayudar a favorecer que la caída no pudiera ser importante y todavía pudiera ser entonces que nos encontremos en este canal cotizando y en este rango de precios. Así que es muy importante estar analizando el comportamiento posterior al próximo reporte trimestral. Eso pudiera ayudar muchísimo y, como les he mencionado y les he recalcado una y otra vez, poder tener con esto un mejor panorama
del comportamiento de la cotización de Fibra Monterrey en los siguientes días e incluso la siguiente semana. Por ahora, como les he mencionado, la distribución que se va a realizar ya ha sido publicada. Incluso uno esperaría que en los siguientes meses, en el mes de noviembre y en el mes de diciembre, pudiéramos estar recibiendo una distribución similar e incluso también a resultado fiscal. Esto también no son muy buenas noticias para los inversionistas. A los inversionistas les gusta y les interesa más recibir reembolsos de capital, son más atractivos y por supuesto esto no conlleva una retención de ISR del 30%. Así que esto es un punto negativo que yo le veo a este próximo pago de distribución que se va a realizar, y esto para mí y en lo personal, y como les he mencionado, mi experiencia al menos me ha mostrado que los inversionistas se guían más de los pagos que van a recibir que incluso los reportes trimestrales. Por supuesto es muy importante, le toman gran peso a la salud financiera de la empresa en la cual invierten, por supuesto eso es esencial, pero he estado viendo que la cotización de las fibras, de las acciones se guían más por los pagos, al menos eso guía más el comportamiento en la cotización. Pero por supuesto déjame aquí en los comentarios cuál crees que sea el panorama, cuál crees que sea el comportamiento de Fibra Monterrey para los siguientes días. Incluso crees que el reporte trimestral pueda detener la caída en la cotización de Fibra Monterrey o no, incluso podríamos todavía estar esperando una caída en su cotización todavía. Como te digo, déjame aquí en los comentarios tu opinión, tu punto de vista de cuál crees que podría ser su comportamiento. También por supuesto si tienes mi misma opinión o crees que también podría estar equivocado. Así que recuerda que la información que te muestro en mis videos simplemente son datos informativos, no es una asesoría profesional. Recuerda que si quieres la asesoría de un experto, te recomiendo que acudas a uno. Ellos te podrían asesorar de mejor forma según tu perfil de inversionista, las metas y proyecciones que tú tengas para tus inversiones. Como te menciono, simplemente te muestro estos datos informativos para que los puedas tener en tus manos y puedas tomar el mejor criterio posible, según tus necesidades. Antes de terminar, recuerda que te estoy proporcionando esta hoja de Excel donde podrás llevar un seguimiento de todas tus inversiones que realices en la Bolsa Mexicana de Valores, ya sea en compra de acciones o compra de fibras. Con esto, como te comento, puedes llevar un seguimiento de todas tus inversiones que realices, todas las compras de acciones que realices e incluso también los dividendos que puedas estar recibiendo y muchísimas cosas más. Lo único que tienes que hacer para tenerla totalmente gratis es suscribirte a este canal, posteriormente mandarme un mensaje en cualquiera de mis redes sociales, mostrarme que eres suscriptor del canal y te la voy a proporcionar totalmente gratis. Pero bueno, ya ha sido todo en este video. Por favor, ya sabes que si te ha gustado este video te invito a que le des un buen me gusta, como también te suscribas para que te puedas mantener informado, y como siempre ya sabes que te deseo lo mejor. Cuídate mucho, pórtate bien, mucho éxito en todas tus inversiones y recuerda que si inviertes en tu futuro tendrás un mejor porvenir.